Estamos dando una serie dentro del tiempo que estamos hablando de que debemos de interceder por nuestra ciudad, por nuestra nación. Terminamos 40 días de ayuno y oración el día de Pentecostés, desde la mañana hasta las 5 de la tarde en este lugar. Continuamos con 40 días de oración ferviente a partir de ese mismo día. 1 hora de oración ferviente, se comprometieron un montón, cientos de hermanos. Terminó ese ciclo y dijimos, yo creo que la vida normal del cristiano debe ser oración ferviente. Así que seguimos y yo espero que todo el mundo tenga la bandera en alto, ¿verdad? Todavía. Seguimos orando y la idea es seguiremos orando hasta que el Señor soberanamente descienda a esta ciudad, a este lugar, a esta iglesia. No se desanime. Y seguimos adelante. Y por ello es que estamos dando algunas estrategias para orar, cómo orar. Y dentro de estas estrategias estamos compartiendo una visión que el Señor le dio a 3 hombres de Dios, Bill Bright, Lauren Cunningham y no me acuerdo el nombre del otro, acerca de cómo se debe de orar por la sociedad. Y el Señor les mostraba que se debe de orar por la sociedad, por aquellas instituciones o aquellas esferas de la sociedad que afectan directamente a la salvación de la gente. Dentro de la sociedad hay esferas que son indiferentes, que no tienen que ver nada con la salvación. Pero hay esferas que sí afectan directamente a la salvación. Y ya vimos las que son. O sea, estas esferas o montes, se le llama montes de influencia, montañas. Son montañas dentro de la sociedad que hay que subir y conquistar o subir e influenciar. A eso está llamada la iglesia, a influir en estas montañas o a conquistar en el caso de algunas de ellas. Y esas 7 montañas son: la primera, las falsas religiones, que a cuánta gente llevan a la condenación engañándola. La segunda, la familia, que lamentablemente con todo el amor del mundo, si está equivocada, va a enseñar a su descendencia a estar equivocada también, a querer equivocada y se la va a llevar al infierno. Tercero, la educación que se enseña en las escuelas va a influir enormemente en los alumnos. Y lo que se enseña en las escuelas, estamos hablando mundo aparte del conocimiento necesario, sino influencia. Ya dijimos que el propio concepto de educación, y el domingo pasado terminamos con ella y vamos a hacer un pequeño resumen de ella rápido y seguir. Pero la educación afectará enormemente, porque el concepto de educación es que es aquel proceso multidireccional para transmitir conocimientos, formas de actuar, valores. Así que si eso es la educación, va a afectar enormemente en la gente. Porque si los valores que transmite son negativos, si las formas de actuar que transmite son negativas, si el conocimiento que transmite es para tratar de decir que Dios no existe y que el mundo se hizo solo y que descendemos del mono, entonces la gente lo que va a decir, bueno, pues no hay ningún Dios en el trono. El educando, el alumno que no tenga una contrapartida en la casa, pues eso es lo que va a pasar. Por tanto, la educación afecta enormemente también en que la gente se vaya a la condenación si es una educación equivocada en esos determinados aspectos que tienen que ver con lo espiritual, aunque sea de gran calidad y muy buena como la cubana en los demás aspectos del conocimiento. Cuarto, y de él vamos a hablar hoy, y yo lo grabo todo ahí. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y yo lo grabo todo ahí. Ahí está sin editar. Y lo que voy a hablar está ahí y respondo por mis palabras. Así que si alguien va a decir algo distorsionado, sepa que yo tengo el original ahí de todo lo que grabo. Amén. El quinto, los medios, las noticias, los medios de comunicación. O sea, el gobierno afecta tremendamente la salvación de la gente porque la línea que siga un gobierno, no estoy hablando básicamente de una línea política, sino en la línea de lo que tenga que ver con lo espiritual. La apertura mayor o menor que tenga un gobierno con respecto a la fe cristiana va a apuntalar que haya más creyentes o menos creyentes. Los gobiernos son los que legislan, los que dan las leyes. Por tanto, gobiernos que cierran a la puerta del evangelio o que prohíben evangelizar o que dificultan la cosa o que cierran, van a llevar muchas almas al infierno. Un gobierno que abre sus puertas y es neutral y permite la evangelización y permite el desarrollo de la iglesia, va a ser un gobierno que aunque no sea parte de la iglesia, ¿entendió usted? Aunque no esté permeado por la iglesia, va a ser un gobierno que va a bendecir a la nación. Entonces, los medios de difusión, oiga, los periodistas, los comentaristas, la manera en que digan las noticias, la manera en que digan muchas determinadas noticias va a hacer que la gente tome una posición con respecto a lo que ellos dicen.
Y como no haya una contrapartida de oír a las dos versiones, y eso frecuentemente pasa, que usted no puede oír a las dos versiones, y entonces alguien solo le está diciendo su versión, su versión, su versión, su versión, y si su versión es mentira, ahí va a haber un problema. Los comentaristas influyen sobre la gente. Y por último, séptimo, no, perdón, ¿verdad? Tienes razón, no último, penúltimo. El arte y el entretenimiento. El arte y el entretenimiento. Sí, pastor, ¿influyen en la salvación de la gente? Sí. Porque la gente es fan de artistas. La gente le gusta, se identifica con cantantes, con músicos, con artistas. La gente se identifica mucho. Y la manera de pensar de esa gente va a influir enormemente el mundo del arte, el mundo del entretenimiento o la manera de proyectarse ellos con respecto a la fe cristiana. Va a hacer que si mucha gente les sigue y ellos no son creyentes, lamentablemente usted dice, no, una cosa se separa de la otra. La gente promedio lo separa, pero en la mayoría de los casos lamentablemente no pasa. Y la gente a veces se comporta según el patrón que adquiere de la gente que se vuelve fan. Y sobre todo en la juventud, que todavía están en esa edad de ilusión. Yo admiro a fulano de tal, y yo lo sigo. Y hasta hay quien se hace tatuaje con el artista preferido. Y toda esa tontera de la inmadurez propia de la juventud hace que los jóvenes imiten los patrones de mucha gente. Y sabemos que el mundo del arte y el entretenimiento en estos tiempos no es el mundo del arte y el entretenimiento de hace 40 años o de hace 30 años. No es la época de Barbarito Díez ni de la Orquesta Aragón. Es una época de reggaetón y malas palabras y doble sentido y cochinada y vulgaridad y mal gusto en todos los sentidos. En su gran mayoría, salvo contadas excepciones. Ayer entrevistaban a un artista, de momento pasé y me quedé un momentico viéndolo porque Amaury Pérez estaba entrevistando a una artista que se llama Adria. Y me motivó como estaba hablando ella, porque ella es una mujer ya de edad y estaba haciendo un recuento de su vida, de cuando era jovencita. No, yo y fulano nos enamoramos, el que es hoy todavía su esposo, nos enamoramos. Y bueno, sí, nos hicimos novios, pero nada óigala ella aclarando, pero nada de sexo. En aquella época, tú sabes, uno se enamoraba, pero uno no se acostaba con nadie, hasta que no se casaba y no se conocía bien a esa persona. Hoy no, dice ella, hoy sexo lo primero, pero la embarró, porque acaba de decir eso y eso me gusta. O sea que todo lo que dijo bonito de antes ya lo desgració. Y así dijo 2 o 3 sandeces que me di cuenta que qué lástima que la gente quiere en el subconsciente a veces, esos son los mensajes subliminales que nos son bombardeados continuamente, que no te das cuenta, pero están tratando de influir en tu patrón de vida. También, entre otras cosas, ella dijo, no, porque yo no creo en el más allá. Pasó no sé qué, yo no creo en el más allá. Entonces, ya esa idea a otros que lo está oyendo, yo reafirmo, si ella no cree y está en la televisión, pues yo tampoco. Así que el arte y el entretenimiento, aunque usted no lo crea, la gente quiere seguir los patrones, a veces de las novelas, a veces de los artistas favoritos, y todo eso es un desastre. Y por último, como dijimos, ¿cuál es la última? La gente que tiene plata. La gente que tiene dinero va a pagar para que lo que él piensa o crea, pues sea lo que... quizás aquí no hay millonarios en el sentido de la palabra, pero allá afuera sí los hay. Aquí habrá otra forma de tener dinero y hacer con el dinero lo que se quiera algunas personas. Pero la gente que tiene mucho dinero influye porque el dinero es poder. Y, por ejemplo, tenemos un multimillonario presidente de Estados Unidos que era dueño de una cadena de televisión. O sea que las personas que tienen dinero muchas veces lo que hacen es comprar un canal para que se ponga ahí lo que él quiere que se ponga. Entonces, dinero es poder, es un refrán muy corto. El poder va a tratar de influir de una manera o de otra en la manera de pensar de la gente y va a tratar de llevar la manera de pensar de una persona que tiene dinero al público. Así que son 7 montes que influyen en la salvación de millones de gente. Y entienda que yo no estoy diciendo que esto son cosas malas, ninguno lo es en sí. Estoy diciendo que son esferas que influyen para bien o para mal. Yo no estoy diciendo que la familia es mala, la familia es muy buena, pero lo que estoy diciendo es que una familia que crea equivocada se va a arrastrar a su gente a la condenación. Todo esto que estoy hablando es en términos espirituales.
y Dios nos ayuda a entenderlo. Cierro lo de la educación ahora un instante, porque ya había cerrado y iba a empezar hoy con lo del gobierno, pero cierro diciéndoles algo de educación, porque leí ayer una noticia interesante de por allá lejos, de que en Cuba le habían puesto 1 año de cárcel a un pastor porque quería enseñar a sus hijos en su casa con la Biblia, no mandarlos a la escuela. Y que le hicieron un juicio y le pusieron 1 año de cárcel. Y que después le conmutaron la pena a arresto domiciliario si en este curso sus hijos volvían a ir a la escuela. Yo le voy a decir algo y para que le quede bien, creo que lo dije el otro día, pero lo aclaro bien. En Cuba, la enseñanza pública es obligatoria. Así que le aclaro que no se le ocurra a ninguno de los que está aquí decir, no, porque en la escuela que están enseñando cosas malas, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela. La enseñanza en Cuba es obligatoria y si usted no manda a su hijo a la escuela, lo van a meter preso. Por las leyes vigentes en el país, con toda la razón, lo van a meter preso. ¿Me está entendiendo usted lo que digo? Me imagino que este fue un individuo que fue afuera y que allá afuera sí hay esa modalidad alternativa, pero que tampoco es a lo loco. Le aclaro, Omar Galván, el presidente de los jóvenes de México, creo que uno de sus hijos o dos, su esposa es la que les da clase en la casa. Pero no vaya usted a pensar que esto es un por la libre. Si la mamá va a hacer eso, tiene que ir allí y demostrar capacidad para hacer eso. Eso está legislado en las leyes de ellos. Así que una persona puede ir, pasar por las pruebas necesarias para demostrar que sí puede darle a sus hijos y entonces le autorizan. Pero es con una autorización porque la ley allí lo permite. Aquí todavía no lo permite. Quizá mañana lo permita. Nos gustaría que lo permitiera mañana, Entienda usted, lo que nosotros nos guste o deseemos no tiene ningún delito. Yo puedo desear que me permitan poner una escuela aquí cristiana para todos los hijos de los cristianos. Eso no es delito que yo lo quiera o que yo lo pida. Sí, porque hay gente que a veces coge tanto miedo que se va más allá del límite. No tiene nada de malo que yo quisiera tener una escuela donde se enseñe conocimiento, pero también sea desde un punto de vista de la fe cristiana. Eso no tiene nada de malo. Pero hoy no se puede hacer porque no hay enseñanza privada en este país. Me guste o no me guste, las leyes no lo permiten. Así que yo no voy por ello a hacer un acto de desobediencia civil, a sacar a mi hijo de la escuela y a ponerlo a estudiar en la casa solo, porque eso es penable por la ley. Pero lo que sí le voy a aclarar una cosa, y la defensa es permitida. Nuestros hijos van a la escuela, que vayan a la escuela. Hay muchas cosas buenas en la escuela, en las que, como hemos dicho en estos días, la educación cubana no nos gusta porque lo espiritual no ayuda, los puntos que no ayudan en lo espiritual. La casa es una contrapartida para lo que enseñan en la escuela. ¿Me está viendo? La casa es una contrapartida para, número uno, reafirmar los conocimientos que haya allá. Los buenos los puede reafirmar la casa. Pero si hay alguna cosa de los puntos que hemos dicho que no estamos de acuerdo con ellos, la casa es para decirle, esto es bueno, pero esto que te dijeron hoy de que el hombre viene del mono, no es así. Usted tiene derecho a decir eso en ningún código penal de Cuba, y aquí hay abogados en esta iglesia, y hay licenciados en derecho, y bien buenos. En ningún código de Cuba dice que usted no le puede decir al niño lo que usted cree, su opinión en su casa. ¿Está claro? Lo mandamos allí que le enseñen lo que le enseñen. Acá en la casa yo le enseño las cosas en lo espiritual, estoy hablando como deben de ser. ¿Está claro? Y eso no tiene nada de particular. Así que si esa persona, si eso es verdad que pasó, mire, la ley decía y de hecho, si alguien sigue haciendo eso reiteradamente, le pueden hasta quitar la patria potestad sobre su hijo. Porque a los muchachos hay que mandarlos a la escuela. Así que esté claro, lo estoy diciendo, para que nadie vaya a pensar que estamos diciendo que No, estamos claritos de cómo son las cosas. Y hoy vamos a hablar del gobierno porque es otra montaña. Acuérdense que esto es en términos generales, aunque quizás aquí tenemos que referirnos al nuestro, porque es a donde vivimos. ¿Por qué vamos a orar? Y lo que estamos haciendo es, ¿por qué cosa vamos a orar por nuestro gobierno? Amén. Vamos a buscar base bíblica, vamos a buscar 2 pasajes por lo menos para leer. Romanos 13. Es el clásico pasaje de la relación del creyente con el gobierno. Romanos 13.
Romanos 13 del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ahí no está hablando del pastor de la iglesia, está hablando del gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oye, me está pareciendo que está diciendo que el gobierno que te he puesto es porque así Dios lo permite, porque si no Dios lo quita cuando le dé la gana. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y oramos. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana y te pido que me des la claridad a mí para expresar y que nadie malinterprete nada y que salgamos entendiendo cómo es que hay que orar por el gobierno que toque. Señor, dame la destreza para hacerlo y entendimiento en los oídos de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de ese pasaje parece que Pablo está elogiando al gobierno y diciéndonos que hay que respetarlo, porque es la autoridad y que incluso si está gobernando es porque así Dios lo ha permitido. Y que la autoridad, el gobierno, no solo representa el gobierno en sí mismo como Estado, sino el orden civil, porque está hablando de los jueces, de las leyes. Y está diciéndonos que es un servidor de Dios para que haya orden en la sociedad. O sea que nos está diciendo que los jueces, cuando controlan el delito y condenan al delincuente, son servidores de Dios para que haya orden civil, para que la sociedad no se vuelva una locura y no se desenfrene. Que cuando un policía está frenando a la delincuencia, ese policía es un servidor de Dios. Y tenemos que tener eso bien clarito. Eso es lo que nos está dando a entender este pasaje con respecto a las autoridades. El gobierno tiene una influencia fundamental en esto de los 7 montes y les voy a explicar por qué. Porque el gobierno en mayor o menor medida, según el tipo de gobierno que haya, va a afectar en los demás montes. O sea, el gobierno va a afectar otras esferas. El gobierno no va a afectar enormemente, por ejemplo, en las religiones falsas. De, por ejemplo, darle órdenes o esto o lo otro a las religiones falsas. Pero un gobierno que permita plena facilidad a las religiones falsas, indirectamente está afectando. ¿Me está entendiendo? Y pongo un ejemplo. Si la mayoría de lo que usted ve en la televisión, aunque sea en nombre de la cultura, tiene que ver con brujería y con hechicería, indirectamente está afectando. Porque hay permisibilidad de parte del gobierno para que otras esferas, como las falsas religiones, aunque sean mascaradas de cultura, estén propagando su creencia y que haya toda una facilidad, que es lo que aparente ser. La gente dice, ay, hay facilidad para esto. Mira, si quiero no tener ningún problema, me meto en un grupo de brujería, me meto en un grupo folclórico, no sé qué, y vamos para acá, porque hay toda facilidad, las puertas están abiertas. Con respecto a la familia, bueno, no hay esa gran influencia de parte del gobierno con respecto a la familia. Con respecto a la educación, sí la hay. Por lo menos en el tipo de gobierno que tenemos nosotros. En otros gobiernos que hay enseñanza privada, el gobierno no se mete en eso, pero si la educación aquí está rectorada por el Estado, entonces lo que se enseñe va a ser lo que el Estado quiere que se enseñe y por tanto hay una influencia directa del gobierno en la educación. Luego el gobierno, bueno, en sí mismo, los medios de difusión también tienen una influencia directa del gobierno en muchos lugares. En otros lugares donde los canales de televisión son privados, la influencia del gobierno
es mínima o nula sobre otros canales, pero si hay canales estatales, el gobierno aquí, acá, allí, allá va a influenciar para que las noticias que se den sean favorables a él. Esa es la idea, o sea que el gobierno afectaría enormemente, y además ya lo sabemos, que la prensa, la televisión, la radio, los medios noticiosos son un gran poder porque son los que en definitiva afectan la opinión pública. Y eso es clave para mucha gente, la opinión pública, moverla a favor o en contra de. Así que la opinión pública depende de los medios, y los medios que sean estatales dependen del Estado. O sea que habrá una influencia grande del Estado sobre los medios. Sobre el arte y el entretenimiento. En determinados lugares el arte y el entretenimiento van por caminos diferentes a los del Estado. En otros lugares sí son influenciados para que lo que se dé, y ya lo hemos visto. Mariela ha dicho en determinados lugares que hay que poner novelas o películas donde se vea la homosexualidad como cosa normal. Ahí vemos una idea de algo estatal tratando de influir aún en las novelas que son entretenimiento para que el tipo de novela que se ponga incluya cosas de este tipo porque queremos que haya diversidad, etcétera, etcétera. Y ahí vemos una influencia subliminal, indirecta, pero al fin y al cabo la hay. Y en la gente de negocio, bueno, allá afuera no hay esa gran influencia entre del Estado y los poderosos, la gente que tiene millones. Casi se diría que es al revés, que la gente que tiene dinero puede manejar al Estado. En el caso de nosotros, que no hay millonarios aquí, porque yo creo que ya bueno, a no ser los que cortan caña con las cosechadoras, pero el dinero es acumulado. Yo no digo que un director de empresa es millonario, porque no lo es. El director no es dueño en el tipo de economía que tiene Cuba. No podemos decir que un dueño de un paladar es un millonario, ni nada de eso, ni que influye enormemente. O sea, pero sí nos damos cuenta que el gobierno como tal puede influir en algunos de las otras esferas para que su conveniencia o sus intereses se manifiesten. Gobiernos, amado hermano, siempre va a haber. Un tipo, el otro tipo, hoy, mañana, un gobierno sucede a otro gobierno sucede a otro gobierno. O sea, que gobierno siempre va a haber. Porque hay personas que la cogen con el gobierno que está de turno. Pero si lo logran quitar y ponen otro, con el tiempo vuelve la misma historia. O sea, siempre va a haber una idea de gobierno y oposición. Gobierno y oposición. Este tipo de cosas, porque la gente a veces no va a lo espiritual, sino que se queda a nivel de lo político, y ahí es que le suceden las cosas. Pero recuérdese, usted y yo, lo que estamos hablando en toda esta serie, no tiene que ver nada con política, tiene que ver con lo espiritual. Con lo espiritual. La idea que tenemos es cómo vamos a orar por el gobierno nuestro, por el gobierno que tenemos. Cómo vamos a orar por el gobierno que tenemos para que influya para bien en la salvación de muchos cubanos. Esa es la idea que tenemos. No es mi interés aquí ponerme a comparar, aun cuando se puede hacer, pero no es mi idea ponerme a comparar, este es mejor, este es peor, este es perfecto, de este me gusta esto, de este no me gusta. Amado hermano, de nosotros mismos a veces estamos inconformes. No me gusta, ay, tengo la oreja muy grande. O sea, amado hermano, tenemos que entender eso, que uno mismo a veces no se gusta en todas sus cosas. La Biblia tiene cosas que a mí no me gustan, usted lo sabe, felicidades si a usted le gusta todo lo que dice la Biblia. Pero aquí hay reglas y mandamientos, que hay cosas que a mí no me gustan. Tampoco le gustaron a los discípulos algunas. Y se molestaron, y sobre todo el matrimonio, ¿te acuerdas? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ven acá, podemos dar carta de divorcio y votar a la mujer cuando nos parezca. ¿Quién les dijo eso a ustedes? Eso no es así. Ay, ¿por qué Moisés sí nos permitió dar cartica de divorcio cuando ya me cansé de la mujer? No. Eso fue por los rebeldes y los cabezones, la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no fue así. Y oigan lo que les voy a decir de ahora para adelante. Les dijo Jesús. Divorcio no, únicamente por adulterio. Si no hay adulterio, no. Si se divorcian sin haber adulterio, el que se casa con la repudiada comete adulterio, el que se casa con otra también adulteria, el que se casa con ella también. ¿Y qué dijeron los discípulos? No. Si esa es la condición del hombre, mejor no casarse. En otras palabras, no nos gusta tu ley, Señor. Y Jesús les contestó, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si le gusta bien, y si no también, fue lo que le contestó Jesús. Y como a los discípulos no les gustó aquello, hay cosas que a uno quizás tampoco les gusten. Hay gente que no le gusta el infierno. Ay, ¿por qué Dios hizo un infierno?
Por ahí andan los testigos sin Jehová, dicen, ay, ¿por qué Dios hizo un infierno? Porque Él es el que manda. Porque las reglas del juego las puso Él. Y el infierno va a estar ahí independientemente de lo que tú digas, lo que dejes de decir, o que hagan marchas o manifestaciones para que quiten el infierno. La regla del juego la pone Dios, acuérdate de eso. Me gusten o no me gusten, te gusten o no te gusten. Te sometes a ella o vives al margen de ella como te dé la gana. Pero al final de tu vida no vas a tener escapatoria. Vas a estar cara a cara, frente a frente, un día parado frente al Creador. Los que le sirvieron, los que le amaron, los que le adoraron y los que le odiaron y los que se burlaron de él, un día van a estar allá, los grandes y pequeños, los famosos y los humildes y los pobres, delante del trono de Dios, respondiendo por todo lo que hicieron cuando estaban en este cuerpo. Por tanto, yo no sé tú, pero yo prefiero, aunque no me guste, someterme. Porque al final yo he hallado que lo que no me gusta, Él lo prohíbe y Él sabe por qué lo prohíbe. Al final me doy cuenta que Él no prohíbe por capricho, por prohibir. Que las reglas que Él pone, al final tú te das cuenta que son beneficiosas, que son para cuidarlo a uno. Así que ese es el punto interesante. Así que si a mí no me gustan cosas de la propia Biblia, pero me someto a ellas, tampoco me gustan cosas del gobierno. Ni de este, ni de allá al frente, ni del otro lado. Ni oye lo que te voy a decir para que no te hagas ilusiones. No vas a encontrar nunca un gobierno perfecto. No lo hay. No hay gobierno perfecto. No lo habrá ni aquí ni allá. Ni el que venga después, ni el de allá al frente, ni el del otro. No va a haber, como tampoco va a haber iglesia perfecta aquí en la tierra. Sí, hay quien se va, ay, me molestó, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. Los hermanos me miraron con mala cara, me voy de la iglesia. Te puedes ir, porque no vas a encontrar ninguna iglesia perfecta. Y si un día la encuentras, no te metas en ella porque la vas a desgraciar. Así que repetimos con el mayor respeto. Me guste o no me guste lo que está planteado en la palabra de Dios, me tengo que someter a ella. Me guste o no me gusten las leyes que pone el gobierno, me tengo que someter a ellas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 13. Fíjate cómo empieza el capítulo 13. Sométase toda persona, todo el mundo, a las autoridades superiores del gobierno. No hay autoridad, sino es de parte de Dios. Las que están por Dios han sido puestas, sean perfectas, sean imperfectas, crean en Él o no crean en Él. Cuando Pablo habló eso, estaba Nerón, que le metió candela a Roma y le echó la culpa a los cristianos. No había un gobierno amigable. Cuando Pablo escribió eso, no había un gobierno amigable en Roma. Se habían empezado a formar las persecuciones cristianas. Y Pablo estaba diciendo que respetaran a los que perseguían a la iglesia. Así que, ¿cuál es nuestra actitud como cristianos? Te voy a decir una cosa, como cristiano y espiritualmente tú tienes una postura. De la puerta para afuera tú puedes tener la opinión política que tú quieras, que a mí no me interesa aquí. Como ciudadano de este país, tú puedes ser del Partido Comunista o disidente, es un problema tuyo. De la puerta para adentro lo vas a dejar todo allí. Aquí vas a ser un cristiano. Y si aquí entra uno del partido y un disidente, se van a sentar al lado, se van a abrazar y se van a decir, te amo en el amor del Señor. ¿Qué te parece? Pero ninguno se me va a parar aquí a hablar bien o a hablar mal. El gobierno tiene bastante gente que le pague para que hablen bien de él. Y a la oposición parece que también le pagan bien para hablar mal. Pero de esa puerta para adentro entendamos que la iglesia no está llamada. La iglesia, ese no es el llamado de la iglesia. El propósito de la iglesia es salvar a las almas. Y por muy bueno que sea, el gobierno que sea, los gobiernos no son los que salvan. Los presidentes no salvan. El que salva es Cristo. Yo sé que a veces hay personas que se identifican políticamente con determinadas cosas y les emociona. Y sí, y vamos a hacer esto. Felicidades si usted es de eso que le gusta, emocionarse con las cosas políticas. Pero a la larga o a la corta, yo tengo que aclararte eso. La política se acaba. En el cielo no va a haber partidos políticos. No van a estar los liberales de un lado y los conservadores del otro y los socialistas del otro. El cielo es un solo potrero para almas redimidas.
para gente salvada. Así que, primer punto, Romanos 13 nos está hablando de que tenemos que respetar al gobierno. El verso 6 y el verso 7, sobre todo el 7. Pon el 7 ahí, pon el 7. Pagad a todos los que le debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Amado hermano, si te vas a meter a hacer KI o te vas a meter tienes que sacar una patente y tienes que pagar un tributo. Si vas a tener un carro, hay que pagar la chapa. Y si vas a pagar, hay que pagarlo. Podrás ir y decirle al de la, oye, compadre, qué caro está el impuesto, ¿por qué no lo bajan un poquito? Tú tienes derecho a decir eso. Que a veces nos anulamos como ciudadanos sin darnos cuenta. ¿Por qué los impuestos tan altos? Oye, ¿por qué acaban de quitar ahora que se permita que el que quiera sacar nuevas patentes no las pueda sacar? Mira, eso es una decisión del gobierno, lamentablemente, me guste o no me guste. Yo que estaba haciendo una casa que ya la tenía lista para ir a sacar la patente. No la puedes sacar, lamentablemente. ¿No te gusta? Dilo en la reunión de los delegados, se supone que eso no sube por ahí para arriba. Dilo. Tú tienes derecho a expresarte. Como persona, como ciudadano. Eso no es un problema político. ¿Entiendes la idea? Pero a veces tenemos un adoctrinamiento, un patrón. Como que, si decimos algo que parezca que estamos hablando mal del gobierno, vamos a caer. No. Estamos hablando de cosas que no son políticas. Si usted paga su tributo, usted está haciendo lo que tiene que hacer con la sociedad. Y si usted no está descontando y no está robando, usted está pagando lo que tiene, el impuesto que tiene que pagar, eso es lo que Dios dice que usted tiene que hacer eso, le guste o no le guste. Si mañana dicen no hay tributo, gloria a Dios. Pero cuando digan hay tributo, hay que pagarlo. Se debe tributo, se debe impuesto y también se debe respeto. Y también se debe honra. Cuando murió Fidel, ustedes se acuerdan que yo dije, no vamos a cantar en esos días, o sea, sin instrumento, solo cantar, adoración, nada de palmeteadera, porque es una cuestión de respeto. ¿Qué significa que estoy, que soy esto, que soy lo otro, que políticamente? No, simplemente respeto. Ha muerto alguien que ha sido presidente de este país, líder de este país durante años. Eso es respeto y eso es honra. Le guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Eso hay que hacerlo, porque es respeto. Yo no debo de dirigirme despreciativamente, burlonamente hacia ninguna de las personas que gobiernan en este país. No he sido llamado a burlarme de nadie, ni a hacer falta de respeto. Tenemos que tener eso claro. Pero usted sabe, ¿para qué eso? Para que cuando usted hable lo respeten. Para que se den cuenta que usted no es un bla, bla, bla por bla, 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 de estar hablando y hablando por gusto. No. Estamos respetando la ley, estamos respetando el orden civil, estamos entendiendo que las autoridades que están por Dios han sido puestas y que cuando Él quiera las puede quitar y poner otra. Eso es un asunto soberano de Dios. Mientras estén las que sea, entiéndame, puede cambiar este y puede venir otro. Quien venga, siempre va a haber un gobierno ahí arriba que va a estar haciendo eso mismo. Porque ¿de qué se abastece el gobierno si no cobra impuestos? Por eso los impuestos, porque el gobierno tiene que mantenerse de algo. Ya no vieron, el otro día yo predicaba, cuando se dividió el reino, Salomón y Roboam. ¿Qué le pidió el pueblo a Roboam? El hijo de Salomón, mi hijo, en el tiempo de tu papá los impuestos estaban muy altos. Pero mira, ya construimos el templo, ya construiste el palacio, bájanos un poquito los impuestos. Y el muy torpe, lo que hizo fue empeorarlo y se dividió el reino. Pero desde tiempos inmemoriales, esa es la idea y la posición de que el que está en el poder pone impuestos, pone tributos, pone todo este tipo de cosas. Pero lo que estamos buscando es la influencia del gobierno sobre lo espiritual de la gente. Hoy lo que voy a estar haciendo nada más es leyendo 2 o 3 partes que tienen que ver con lo que es el gobierno para entrar un poco mejor en materia el domingo que viene. Vamos a buscar otro pasaje, Hechos. Hechos 5. Este pasaje es la contrapartida a Romanos 13, lo cual nos permite lograr el equilibrio con respecto al gobierno.
Hechos capítulo 5. Estamos en el verso 26. Del 26 al 29. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, están hablando de Pedro y Juan, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Cuál era ese nombre? En el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este verso es la contrapartida de Romanos 13. Pastor, pero Romanos 13 dice que hay que someterse a las autoridades, y aquí esta gente, las autoridades le ordenaron que no enseñaran más en el nombre de Jesús, y ellos siguieron enseñando en el nombre de Jesús y lo cogieron preso. Y oye lo que están diciendo ahí, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no entiendo por qué Pablo dice aquello por allá. ¿Y por qué aquí hay esto? Estos dos pasajes íntegramente leídos son los que nos dan la comprensión total del asunto. Como ciudadanos del reino de los cielos, gloria a Dios, pero también somos ciudadanos en este país donde Dios nos puso a nacer. Usted no nació aquí porque Dios quiso que usted naciera aquí. ¿Está claro de eso? Porque si todavía está molesto con eso, hay gente que está molesta con eso. ¿Por qué yo tuve que nacer aquí? ¿A dónde querías nacer? En Madrid, madrileño. En Moscú, moscovita. O en Miami, de la mafia terrorista. Pero como ciudadanos de nuestros países debemos de ser personas responsables con respecto a la ley civil. Nuestro reglamento dice que debemos de apoyar la ley y el orden civil, respetar a los que gobiernan, orar por los líderes, orar por las personas que están en eminencia, orar por los que gobiernan el país, para que vivamos quietas y reposadamente, para que no haya guerra, para que no haya desgracia, para que no haya guerra civil. Cada vez que veo las imágenes de Siria duelen. Un país próspero que está hecho polvo. No hay una foto de ninguna ciudad que usted vea un edificio entero. Todo está hecho polvo. Entonces, ese es el primer tomo. Mientras las leyes del gobierno no vayan en contra de la ley de Dios, usted y yo tenemos el deber de respetar la ley y el orden, y respetar la ley y respetar el gobierno. Aunque le gusten a usted las leyes o no le gusten. ¿Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo? Sí, porque a veces usted dice, no, pero esa ley es injusta. Puede que lo sea. Ya te dije que los gobiernos no son perfectos. Aquí en este país hay leyes injustas. Está grabándose. Aquí en este país hay leyes que a mí no me gustan. ¿Por qué si mi abuelo tiene una finca en La Maya que tiene café, yo no puedo traer un saco de café para mi casa? Yo no se lo estoy robando a nadie. ¿Por qué no puedo traer un saco de café de la finca de mi abuelo para acá? No para vender, para repartir a los hermanos y guardar un poquito de arriba. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué si mi abuelo tiene una vaca, no podemos ir en Nochebuena, matar la vaca y comérnosla? Seguimos orando para que despenalicen a la vaca. Eso no tiene de malo. ¿Usted cree que el gobierno diga mañana, el campesino que tenga una vaca ya la puede matar y comérsela? ¿Eso va a afectar al gobierno? Me parece que más bien los campesinos y los cubanos y todo el mundo vamos a aplaudir. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué tantos años esa ley controlando que no se puede matar vacas? ¿Cuántos años se prohibió comprar y vender casas? Ya se puede. Como quitaron casas porque había venta ilegal, y yo estuve enredado en cosas de esas que era doloroso, porque, amado hermano, o sea, cuando le digo enredado es que
¿De qué manera la iglesia va a crecer? ¿Cómo se puede buscar un nuevo lugar si no es así? Y te decían, denuncias anónimas. Alguien dijo que ustedes compraron esta casa. Pónmelo delante. No, son denuncias anónimas, no hace falta. Eso es feo, eso es injusto. Ya hoy, gracias a Dios, se puede comprar y vender casa. ¿Pasó algo con el gobierno? Nada. Sigue igual, sigue igual. Para nada iba a afectar al gobierno. Ya se puede comprar y vender carros después del 59. ¿Cuántos años la gente nada más que compraba y vendía cacharros viejos de antes? Que se los traspasaban. Mire, pero son inteligentes porque ahora se puede comprar y vender y le ponemos un impuesto y el gobierno lo que está ganando. Vaya, dime que por cada vaca que mate, y vuelvo, estoy conectado con las vacas. Dime que por cada vaca que se mate hay que pagarle un impuesto. Se lo vamos a pagar. Pero mientras el gobierno no permita matar vaca, no mates vaca porque te van a meter preso. Mientras no se permita matar vaca, no es legal. Y usted tiene que respetar eso. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Entonces, nos guste o no nos guste determinadas leyes, tenemos que someternos a ellas. Porque que comas vaca o no comas vaca, o que tengas casa a tu nombre o no la tengas, no tiene que ver nada con la salvación. Mientras el gobierno prohíba cosas por antojo, por capricho, porque el gobierno fue el que tiró los tiros y está en el poder, porque fue el que se arriesgó y arriesgaron su vida y están en el poder porque tiraron los tiros. Si ellos son los que tiraron los tiros, son los que están sentados en el trono y tienen derecho. ¿Me entendiste? O sea, que tienen la autoridad porque son los que están ahí porque arriesgaron su vida para eso. Y eso yo lo respeto. Entonces, el que está sentado en el trono tiene el derecho a legislar. Bien, regular, mal. Pero en las cuestiones que legisle, que aunque a ti te parezcan absurdas, aquí hay mil cosas. A veces me preguntan, no preguntes por qué, no preguntes por qué. Yo no sé por qué, pero no preguntes por qué. Pero hay que someterse. Mientras sean leyes que no tengan que ver con nada de la salvación, hay que someterse y respetarla. ¿Cuándo es que este versículo funciona? ¿Cuándo es que ese versículo funcionaría para un cristiano? Cuando hagan algo, cuando haya una directiva del gobierno que entre en conflicto con la fe cristiana. Cuando algo que el gobierno establezca entre en conflicto con la fe cristiana, usted tiene el deber de obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, no, venga acá, usted tiene que jurar no sé qué, no sé cuánto. Hay muchas cosas en las que se jura. Jesús dijo, no juren. Si Jesús dijo, no juren, a mí nadie me va a hacer jurar. Nada. Si no les basta con mi palabra de cristiano, no me importa. Papeles que dicen, declaración jurada, yo juro no sé qué, yo le tacho el juro y le pongo, doy mi palabra de cristiano, declaro mi palabra de cristiano. Si les gusta bien y si no también. Pero no voy a jurar ni de boca ni de nada. A nuestros hijos en ningún lugar tienen que decir juro. Si tienen que pronunciar una palabra, digan prometo, pero no juro. Nadie puede obligar a nadie a jurar. Nadie puede obligar a nadie a decir una cosa que esté en contra de sus propios principios personales, de su libertad de conciencia. La libertad de conciencia es respetada, bueno, lo fue muchos años en el artículo 54. Creo que bajó un poquito ahora ese artículo. Pero la libertad de conciencia es respetada. Ni el gobierno puede obligarlo a usted a abjurar de su conciencia para hacer algo en contra de su conciencia. Entonces, ¿dónde único ese versículo de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres funciona? Ese versículo funciona cuando alguna práctica del gobierno te requiera ir contra la palabra de Dios. El gobierno tiene posiciones que son políticas. Y lo sabemos los que hemos vivido aquí a lo largo de la historia. En el 1980, cuando se le gritaba a la gente del Mariel en esos actos de repudio que nunca debieron de haber sucedido, jamás debieron haber sucedido. Eso es un error histórico. Nunca se debieron permitir, porque no se puede decir ahora que fue el pueblo solo, no, nunca se debieron permitir. Pero yo me acuerdo, yo tengo oído todavía, me acuerdo que se decía que se vayan los homosexuales. ¿Sí o no? Se decía, se gritó.
Se gritó que se vayan los homosexuales. Ha corrido un poco de agua del 80 acá y ahora al contrario. Se le da la bienvenida de una manera abierta. Y ni estoy de acuerdo con aquello de allá, porque no estoy de acuerdo con aquello tampoco, porque es discriminación, fue discriminación en su momento. Y no estoy de acuerdo con eso, ni con el libertinaje de ahora. ¿Está entendiendo usted? Entonces, no, el gobierno puede tener una línea de que sí, que la diversidad sexual, que todo esto es normal y aceptado. La iglesia no tiene, y yo como individuo no tengo que aceptar eso. Esa es mi posición como cristiano. No estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. No estoy de acuerdo y tengo derecho a no estar de acuerdo. Y usted tiene derecho, y la iglesia tiene derecho a no estar de acuerdo. Que las personas son libres de manifestarse como quiera. La ley de este país les ampara para que la gente se proyecte como quiera. Pero ir más allá, no estoy de acuerdo. Nadie me puede obligar a aceptar un matrimonio homosexual. Y como eso, otras tantas cosas, donde entren en contradicción con la palabra de Dios. ¿Por qué a ellos qué fue lo que le dijeron a ellos? Ustedes no pueden hablar en el nombre de Jesús. Y a veces los gobiernos adolecen de este. En su tiempo adoleció. Me acuerdo que se le llamaba, darle un tratado a alguien se le llamaba hacer campaña proselitista. Tratar de llevar a otro a Cristo, hablarle a otro de Cristo. No, hay que tener cuidado. Todavía en ciertos lugares hay que hacerlo con sabiduría. Pero bueno, no son los años 60 ni 70, que era bien molesto hacerlo. Entonces, ¿cómo me van a prohibir a mí enseñar en el nombre de Jesús? ¿Cómo me van a prohibir a mí? No. Entonces, eso no puede pasar. Alguien no me puede prohibir a mí predicar el Evangelio. A Dios gracias, en la Constitución de este país está que se respeta, dentro del respeto nuestro a la ley, el derecho a creer en lo que usted crea, en lo que usted quiera, usted tiene derecho a creer. Así que, por ese lado, no hay mayor problema. Pero recuerde esto, cuando cualquier práctica, mire, un hermano aquí cuando vino el Papa, no, porque dan el día de trabajo, para que todo el mundo vaya a recibir al Papa. Y un jefecito medio equivocado le dijo a un hermano de aquí, no, usted tiene que ir a ver, porque yo voy a ver que todos vayan ahí, porque para eso se le ha dado el día, para ir a recibir al Papa. Usted tiene que estar allí. Y él le dijo, no tengo que ir allí a nada, yo no tengo que ver nada con el Papa. Si no vas, te voy a sancionar. Lo sancionó y me trajo aquí el papel por escrito. Y mandé a decir, le anulas esto ahora mismo, o me estoy yendo para el partido provincial ahora mismo con este papel, y la vas a pasar muy mal, porque esto es discriminación religiosa. Dile que digo yo que te quite esa sanción ahora mismo y que rompe este papel, o yo voy a ir para el partido provincial porque esto es discriminación religiosa contigo. Porque tú no tienes que ir a recibir a ningún papa, punto, tú no eres católico. Y el hombre se aconsejó rapidísimo y le anuló la sanción y se tragó el disgusto. Pero es así. Entonces, amado hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa máxima está por encima. Pero hay quien se agarra de esto para abusar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y agarran esto y todo es contra el gobierno, y todo es contra el gobierno, y todo es contra el gobierno, y todo es contra... Que te das cuenta que lo que están es aprovechándose del versículo para estar en discusión y estar en controversia. El gobierno permite el aborto. Yo no creo en el aborto. Yo creo que la vida es sagrada desde el momento que Dios la pone allí en el útero. Y yo respeto el aborto. ¿El gobierno es abortista? Bueno, es una decisión de él, pero el gobierno no me puede obligar a mí a abortar a una criatura, o sea, a una mujer cristiana. No puede obligarla. No, a mí no, claro. Sí, pero entiende, como padre, como alguien que vaya como padre allí, que le diga, no, el padre, la madre, tiene que ver. Es una situación bien molesta. Por eso Dios nos ayude. Dios guarde a todas las embarazadas de los mosquitos, del Zika, de todo este asunto. Dios los guarde, porque son tomas de decisiones muy serias, pero son decisiones éticas. Ya están hablando, coqueteando con la eutanasia. No, que las personas que están enfermas, que no sé qué, que ya están coqueteando. Por ahí hay un libro a favor de la eutanasia de alguien que está queriendo, pero todavía, gracias a Dios, no es legal en Cuba. Ya un viejito que está muy viejito, ya desconéctenlo, ya vamos a matarlo, vamos a poner una inyección. No. Entonces, tenemos que tener cuidado. Los principios éticos cristianos, el valor de la vida, lo sagrado del matrimonio, lo sagrado del feto en el vientre, todas esas cosas para nosotros son sagradas y nadie nos va a obligar a nada de eso. Nadie nos puede obligar a jurar, nadie nos puede obligar a que yo no le pueda hablar a otra persona de Cristo en el lugar y el momento correcto. También es eso, en el lugar y el momento correcto.
Hay lugares en que tú no vas a estar en el aula hablándole a otro de Cristo mientras la profesora está dando la clase. ¿Entiende usted? Pero en el recreo, sentado con otro compañero, no tiene nada de malo que usted pueda conversar con otro y hablarle de Cristo. Pero en su momento, porque aquí entonces que viene, no, porque yo le estaba hablando en el aula al hermano y la profesora no, tú no tienes que hablar en el aula. Entonces, tengamos esa sabiduría y ese equilibrio, que tenemos que no usar esto para nuestra conveniencia, para estar fajado con el gobierno, como hay alguna gente que todo lo del gobierno es malo y que lo que viven es tirándole al gobierno, aprovechando el púlpito. El púlpito de ningún lugar debe ser aprovechado para nada más que vivir cogiéndolo de tribuna política. Esto es un altar, esto no es un púlpito para tribuna política. Y es lo que a veces, lamentablemente, alguna gente hacen por ahí. Entonces, tenemos que tener claro esto. Y termino con 1 de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, sigue, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sigue? Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, amado hermano, ese es un verso llamándonos a orar por los que gobiernan. Orar por los que gobiernan. ¿Para qué? Para que Dios les dé sabiduría, para que Dios permita que no haya, mira las bravatas que hay ahora entre Corea del Norte y Estados Unidos, que está todo el mundo asustado con el nuclear, que esto, que lo otro, para evitar ese tipo de confrontación, para evitar guerras civiles internas en Cuba, Venezuela, por desgracia, ardiendo, como está Venezuela. Entonces, es necesario que oremos por los que gobiernan en el país, para que nuestro país viva quieto y reposadamente. Y quizás un día no tendremos quizás no tenemos rabo de res en el caldero, pero quizás tenemos fongo, pero en paz. Y Proverbio dice, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. No quiere decir que no pidamos por el rabo de res. O sea, no estoy predicando conformismo. ¿Me entendió usted? No estoy predicando conformismo. Seguimos rogando por el rabo de la vaca. No, que el rabo, la vaca completa. Pero que entendamos, estamos llamados como cristianos a hacer rogativas, peticiones por los gobernantes, por nuestros presidentes, por los que dirigen en la provincia, por los que dirigen a todos los niveles. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente. En otras palabras, para que no haya una retórica de guerra, para que no haya una división interna en una guerra civil, que no haya otra fajazón con el vecino al frente, que no nos fajemos con nadie. Para que como gobiernos actúen sabiamente. A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y Dios quiera que así no sea. Al menos tenemos paz en esta nación. Y eso es muy importante, muy importante. Entonces, tenemos nuestro deber de orar. Mira, ahí está. Vuelve a decirnos, oren por los que están allá arriba, oren. Esas oraciones incluyen, y lo vamos a ver ahora más adelante, cómo debemos de orar por los gobernantes, cómo debemos de orar por el gobierno, para que más almas sean salvas. ¿Por qué debemos orar? Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Dios te bendiga.